Bien, muy buenas tardes con todos ustedes, estimados cursantes. Bienvenidos a la 14ª jornada del Diploma Internacional en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. En la jornada de hoy nos estarán acompañando el doctor Denis Bistín, el doctor Bernardino Varela y el doctor Jonathan Martínez. En este orden vamos a presentar al doctor Denis Bistín. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Primero, de antemano, agradeciendo a Latin Juris la invitación para formar parte de la planta docente, que también he venido siguiendo durante el transcurso de estos días, las exposiciones que se han venido dando, que han sido clases magistrales en sí por todos los colegas, y esperamos también estar a la misma altura con los temas que vamos a tratar el día de hoy. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor. Eh, Bien, el doctor Denis Bistín es magíster y especialista en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, es abogado en libre ejercicio profesional y escritor de varios artículos en Derecho Penal. Muy buenas tardes, estimado doctor, bienvenido. Muchas gracias. Pues bien, nuevamente veo que tenemos bastantes personas que se han conectado y bueno, se siguen conectando. Y por el tiempo tratemos de enfocarnos lo más pronto posible en lo que corresponde a estos temas. Bueno, se me ha planteado para este curso la exposición o el análisis en sí, siguiendo la temática o el hilo que lo han venido realizando los colegas que han participado en este evento, se han enfocado bastante en un juicio de tipicidad de cada tipo penal que se ha ido analizando, revisando en el transcurso. Entonces, siguiendo esa misma línea, quiero compartir pantalla porque nos vamos a centrar en los tipos penales en los cuales prácticamente he realizado el análisis y quiero compartir con ustedes. No sé si ya se me habilitó por parte del anfitrión porque ya está para compartir pantalla. Y perfecto. Bien. Está para el día de hoy el delito de usurpación y el delito de ocupación y uso ilegal de suelo. Bien, si nosotros analizamos brevemente la tipología de estos tipos penales, la estructura, cómo está conformado cada uno, podemos deducir que puede darse una confusión, tanto en la usurpación como en la ocupación, uso ilegal de suelo o conocido como tráfico de tierras. Si nosotros brevemente partimos de una lectura de lo que corresponde a el delito de usurpación, se tipifica que la persona que despoje ilegítimamente a otra de la posesión, tenencia o dominio de un bien inmueble o de un derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Si el despojo ilegítimo se produce con intimidación o violencia, será una pena privativa de 1 a 3 años. Por otro lado, el artículo 201, que hace referencia a la ocupación, uso ilegal de suelo, tráfico de tierras, tiene una tipología análoga y por eso la conducta cuando se la comete es materia de análisis, porque podemos decir, ¿es usurpación o es una ocupación, uso ilegal de suelo? Y esa es la trascendencia o la importancia de realizar un juicio de tipicidad a cada tipo penal y saber analizar cuál es el tipo penal que se debe aplicar conforme la conducta acusada. La ocupación ilegal de suelo refiere que la persona que para obtener provecho propio o de terceros promueva u organice la ocupación o asentamiento ilegal en terrenos ajenos será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Aquí es una parte que podemos generar o se puede encontrar una confusión, ¿no? Cuando nos habla de terrenos ajenos, vemos que en la usurpación también se habla de un bien inmueble. Entiéndase que el bien inmueble es el terreno, la casa, todo aquello que nos define el Código Civil.
También el tipo penal de ocupación ilegal hace referencia a que el máximo de la pena se impondrá a la persona que, sin contar con las autorizaciones administrativas, ojo a estos dos términos, necesarias de fraccionamiento de un predio urbano o rural, ofrezca en venta lotes o parcelas de terreno del predio y reciba del público, directa o indirectamente, dinero o cualquier otro bien de su patrimonio. Y finalmente, el mismo tipo penal abarca la pena para la responsabilidad en caso de persona jurídica. Como manifesté, podemos encontrarnos frente a dos tipos penales que el momento de, por ejemplo, al ser fiscal, al momento de analizar la conducta, corresponde ver si es un delito de acción pública, acción penal pública, como es la ocupación, uso ilegal de suelo, tráfico de tierras, o usurpación, que prácticamente es acción penal privada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar nosotros ahora? No es este uno de los casos, sino existen varios casos en donde se puede suscitar o se puede dar este tipo de evento o acontecimiento, en donde se cause confusión con respecto al tipo penal. Y para ello quiero partir de un ejemplo. Ejemplos que han sido tratados, analizados con colegas en el Ecuador específicamente. Entiendo que tenemos participantes de algunos países hermanos, pero quiero partir con un ejemplo de un médico atendiendo el parto que provoca la muerte del nascituro. Planteo el siguiente ejemplo. Nosotros nos encontramos en un escenario en donde llega una señora a dar a luz. El médico le atiende prácticamente a la señora, entra a una cirugía de parto, y el momento en que la criatura ya sale, el médico lo ve y sin motivo alguno lo lanza al suelo. Producto de esa acción, la criatura fallece. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar aquí? Yo he planteado dos interrogantes. ¿Cuál es el tipo penal a aplicarse en este ejemplo que he planteado? ¿Y cuáles son los elementos normativos y o descriptivos a valorar o analizar? Con el ejemplo planteado, si nosotros tenemos en cuenta, brevemente podremos decir que se trata de un homicidio o se trata de un asesinato. Pero aquí la trascendencia y la importancia del análisis de cada uno de los elementos que componen el tipo objetivo. Esto a manera de ejemplo, si nosotros analizamos la conducta del médico que sin motivo alguno le lanza a la criatura que acaba de nacer, lo vamos a configurar como un homicidio o como un asesinato. Pero si nos vamos al Código Civil, ¿desde cuándo se considera como persona a quien ha nacido? El Código Civil nos establece que 24 horas posterior a que es separado completamente de su madre. ¿Qué refiere aquello? Cuando se ha cortado el cordón umbilical y han transcurrido 24 horas. Se sobreentiende que ahí podríamos estar hablando nosotros de una persona y podríamos considerar un delito de homicidio o asesinato. Pero, ¿por qué si el médico no corta el cordón umbilical y no han transcurrido las 24 horas, qué tipo penal podríamos nosotros configurar ahí? Si bien es cierto, vuelvo y repito, la usurpación con la ocupación y uso ilegal de suelo tienen elementos análogos que tal vez al momento de cometerse puede generar confusión y va a haber un problema al momento de identificarlos. Sin embargo, el ejemplo que he planteado previo a adentrar a lo que es el análisis de cada uno de estos tipos penales, vemos que el tipo penal de homicidio o de asesinato requiere un sujeto activo y un sujeto pasivo, ambos no cualificados, porque los tipos penal dice la persona que mate a otro. Si vemos brevemente, se analiza esa conducta. Pero ¿qué tal si por el hecho de analizar que todavía no es persona porque no se ha cortado el cordón umbilical y no han transcurrido las 24 horas,
¿Qué les parece el tipo penal de aborto no consentido establecido en el Código Orgánico Integral Penal? ¿Sí? Entonces, es materia de análisis, es materia de discusión. Entonces, en conclusión, en el ejemplo brevemente que acabo de plantear, en similitudes o cuestiones de tipología entre tipos penales, siempre va a generar o puede haber este tipo de confusiones, pero corresponde el análisis de los tipos penales, específicamente en lo que corresponde a los elementos del tipo objetivo. Nos encontramos frente a un juicio de tipicidad, que siempre es lo recomendable, obviamente, para plantear una línea de defensa, así como también para acusar por cualquier delito. Entonces, pasamos prácticamente al primer tipo penal, que es el delito de usurpación. Brevemente, les adelanto que al final de toda esta exposición voy a plantear otro caso análogo al que planteé con respecto al médico y a la criatura que acababa de nacer, para que nos quede claro con respecto al análisis del juicio de tipicidad. Considero hoy en día es trascendente y sumamente importante porque para la imposición de una pena se requiere que se haya cometido una conducta, una infracción que cumpla con todos los elementos del tipo y obviamente supere el resto de categorías dogmáticas y se puede llegar a esa conclusión. Bien, el artículo 200 del Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano tipifica al delito de usurpación y voy a plantear un caso real como ejemplo y vamos a ir analizando cada uno de los elementos constitutivos del tipo. Es un caso real, el cual estoy patrocinando, estoy llevando, y se da en los siguientes términos. Que la señora X tiene una propiedad que decide venderla, un inmueble específicamente, el cual no utiliza. Para el efecto, celebran una escritura de promesa de compra-venta con Y y Z, ¿sí? Quienes se comprometen en comprar dicho inmueble en el plazo de un año, debiendo cancelar la totalidad. Resulta que celebrada esta escritura, como el inmueble llega a conocimiento, en este caso de los futuros compradores, de quienes están interesados en el inmueble, llega a conocimiento de ellos que el inmueble está deshabitado, que no hay nadie, que en este caso la promitente vendedora no hace uso del mismo, pues deciden Y y Z, que son los promitentes compradores, deciden ingresar a ese inmueble. Llevan sus cosas, sus muebles, camas, todo. Queda equipado, digamos, ese inmueble. Sucede que transcurre el año y los señores no concretan o no cumplen en sí la escritura de promesa de compra-venta, para lo cual, como no cumplen, ellos se retiran. Posteriormente, los señores Y y Z deciden interponer una acción penal privada por el delito de usurpación. ¿Por qué razón? Porque una vez que salieron ellos, dicen que la señora, la promitente vendedora, ingresó al inmueble y empezó a habitar. Y que como ella no ha salido, por ese motivo no se ha podido configurar o completar la promesa de compraventa. Por lo tanto, como ya existía un contrato, una promesa de compra-venta y aparte de eso se entregó un valor significativo, el inmueble ya les pertenecía a ellos y se encontraban en posesión del mismo, a decir de Y y Z, los promitentes compradores. Es un proceso que actualmente se encuentra en trámite, está pendiente para la audiencia de conciliación y juzgamiento, acción penal privada. Y ahora, con ese ejemplo, vamos a analizar los elementos constitutivos del. Partamos de que el tipo penal, como ustedes pueden ver, en esta parte de aquí dice, la persona que. Estamos hablando de que
nos establece el tipo penal un sujeto activo no cualificado o no cualificado. ¿Por qué razón? Porque hace referencia a cualquier persona. No nos solicita o no nos exige una condición, como por ejemplo en el peculado. El funcionario público es un sujeto activo cualificado porque tiene la condición que exige la norma. Aquí nos encontramos frente a un sujeto activo no cualificado, es decir, que puede ser cualquier persona. Dice que despoje ilegítimamente a otra. ¿Ya? Entendemos que despoje ilegítimamente viene a ser la conducta, viene a ser el verbo rector. A otra tenemos un sujeto pasivo, es decir, la presunta víctima no cualificada. ¿Por qué? Porque no es ninguna condición. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a analizar en el tipo penal de femicidio, tenemos un sujeto activo no cualificado y un sujeto pasivo cualificado. ¿Por qué razón? El sujeto pasivo cualificado, en este caso, la norma exige que sea una mujer, ¿ya? En el tipo penal de femicidio. Y el sujeto activo puede ser cualquier persona. Entonces, volviendo a esta parte, estamos hablando de que cualquier persona contra otra que le despoje ilegítimamente. Es decir, que intervengan acciones contrarias a derecho, contrarias. ¿A qué me refiero? En el caso que yo les planteé, si bien es cierto, existe una promesa de compraventa, se supone o se presume, mejor dicho, que los promitentes compradores se encontraban en posesión del inmueble, lo cual aún no era de conocimiento de la promitente vendedor. ¿Hay un despojo ilegítimo en esta conducta? Considero que sí, pero a favor, en este caso, de la promitente vendedora. ¿Por qué? Porque no estamos hablando que se encontraban en posesión. Más aún cuando el documento o la promesa de compra-venta al que yo he hecho referencia tiene una cláusula específica y me encuentro con el documento en mano porque, como les dije, es un caso real. En la cláusula cuarta, cuando se hace referencia o se habla sobre el precio, se establecen las condiciones y también se establece que, aclarando que los promitentes compradores tomarán posesión del bien inmueble descrito anteriormente a la firma de la escritura definitiva. Es decir que la posesión, por acá abajo tenemos, dice, quien despoje ilegítimamente de la posesión. La posesión, en el caso que les he planteado, únicamente es procedente cuando se haya celebrado la escritura de manera definitiva. Entonces, no podemos decir, o en este caso, los promitentes compradores no pueden aducir que existe usurpación. ¿Por qué razón? Porque uno de los elementos del tipo que exige es posesión. Ahora, no solo es la posesión, sino también la tenencia o dominio de un bien inmueble o un derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis. Entonces, estos elementos de aquí que acabo de marcar, vamos a analizar y nos vamos a dar cuenta de que son elementos normativos del tipo penal. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vamos al Código Civil ecuatoriano, nos vamos a encontrar con una definición normativa. Está una definición en la norma de lo que es la posesión, la tenencia, el dominio, lo que es un bien inmueble, lo que es un derecho real de uso, lo que es un usufructo, habitación, servidumbre o anticresis. Incluso, aquí mismo nos complementa en la norma cuando dice constituido sobre un inmueble. Entonces, si el día de mañana yo, como propietario de un inmueble de 6 pisos, me dedico a arrendar cada piso, existe un contrato de arrendamiento.
¿Podría yo argumentar o alegar que existe usurpación por parte de la persona a quien yo estoy dando en arriendo? Obviamente que no, porque quien se encuentra en posesión es la persona que me está arrendando a mí porque existe un contrato de por medio. Entonces, cuando nosotros analicemos y veamos que se configuran estos elementos de posesión, tenencia, dominio de un bien inmueble, un derecho real, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis, nos encontramos frente a que la persona que está cumpliendo cualquiera de estas está en todo su derecho. Y quien venga y despoje ilegítimamente, ¿qué debemos de entender por despojar ilegítimamente? Como ya le dije, una conducta contraria a derecho. Vengo, coloco sus cosas afuera y yo simplemente ingreso con las mías, con mis muebles, ¿sí? Televisión, muebles de cocina, muebles de sala. Estoy tomando posesión de algo que no es mío y se configura prácticamente el delito de usurpación. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre un bien inmueble en una casa. En el caso que les he planteado que es real, prácticamente se trata de una casa que se encontraba deshabitada. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo ingresaron? Porque tal vez me digan, pero ¿cómo ingresaron? Yo les digo, el momento en que se forza una cerradura, a más de constituir un acto en el cual se está aplicando lo que es fuerza en las cerraduras, también se configuró, se lo debe entender como despojar ilegítimamente. ¿Por qué razón? Porque la persona que a partir de dicho inmueble, que es de su propiedad, lo ha dejado con las cerraduras. Quien viene y toma posesión de aquello, incurre prácticamente en el delito de usurpación. Como podemos ver, el mismo tipo penal tiene tipifica dos tipos de penas, ¿no? Cuando ha sido despojado ilegítimamente de la posesión constituida sobre un inmueble, será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Pero si este despojo ilegítimo se produce con intimidación o violencia, también son elementos a analizar. Que si bien es cierto, no vamos a encontrar nosotros en el Código Civil una definición de violencia o de intimidación, pero sin embargo, perdón, tengamos en cuenta que existen también los elementos descriptivos o valorativos, los que tienen que ser analizados y pueden ser consultados incluso a través de fuentes oficiales. Por ejemplo, un término que no está determinado en la norma, podemos consultarlo a través del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? Entonces, cuando se aplica a estos dos mecanismos, sea intimidación o violencia, la pena o el quantum de la pena es más elevado porque nos encontramos frente a una pena de 1 a 3 años. Tengamos en cuenta y no nos olvidemos que es acción penal privada. Algo que se me está escapando con respecto a esta parte de aquí. Cuando la posesión, tenencia, usufructo, habitación ha sido constituido sobre un inmueble. Esto es específicamente, ¿cómo justifico yo la posesión, por ejemplo? O que yo soy amo, señor y dueño de dicho inmueble. Pues tenemos un certificado de gravamen. Si hablamos de habitación, usufructo, los respectivos contratos, anticresis, los respectivos contratos de anticresis, y lo mismo opera para cada una de las figuras. Entonces, si se justifica que yo estoy cumpliendo aquello, no existe no se podría decir que se está incurriendo en delito de usurpación. Es decir, no puedo o no me pueden acusar de usurpación sobre un inmueble que es de mi propiedad, sobre un derecho real, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis celebrado. Esto con respecto a este primer tipo penal. Saltándonos, acelerándonos un poco por cuestión de tiempo, el siguiente tipo penal
es la ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras. Pues bien, es un tipo penal muy conocido porque lo hemos escuchado ya desde hace años, principalmente, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, en donde se han dado la mayor parte de casos, ¿no? O de los que más se ha escuchado, digámoslo así, porque esta es una problemática que no solo se da en el Ecuador, sino es a nivel mundial, específicamente más a nivel de Latinoamérica. El tipo penal de ocupación, uso ilegal de suelo, tráfico de tierras, nos establece como sujeto activo la persona que, un sujeto activo no cualificado, no exige ninguna condición, no exige ningún requisito, sino que puede ser cualquier persona. Dice que para obtener provecho propio o de terceros, esto de provecho propio o de terceros, nosotros lo vamos a interpretar o a entender como el beneficio, ¿sí? Estos vendrían a ser elementos descriptivos o valorativos que nos corresponde analizar o podemos consultar. Yo lo planteo, por ejemplo, si nosotros buscamos qué es provecho, nos vamos a encontrar con la definición según la RAE, beneficio o utilidad que se consigue o se origina de algo o por algún medio. Eso es lo que nos establece prácticamente la definición, ¿no? Como un elemento descriptivo, ¿ya? Dice, para obtener provecho propio, para mí mismo, un beneficio para mí o para una tercera persona, que tampoco exige condición, sino que cualquier persona, cualquier tercero. Como verbo rector, nos vamos a centrar en esta parte de aquí. Promueva u organice la ocupación o asentamiento ilegal en terrenos ajenos. Aquí viene algo que nos puede generar un poco de confusión ya en el tema de análisis con el delito de usurpación, porque no podemos decir que la usurpación es para bienes inmuebles privados y ocupación y uso ilegal de suelo para bienes que pertenecen solamente al Estado. Sería un error. ¿Por qué razón? Lo vamos a analizar. Dice, promueva u organice. Vamos por esta parte. Bien se sabe, y por ejemplo, no quiero que se me malinterprete, pero a manera de ejemplo, nosotros vemos las inmobiliarias. Hay bastantes casas inmobiliarias que ellos promueven u organizan, ¿qué cosa? La venta de lotes de terreno, ¿sí? Esa conducta es la que forma parte del tipo penal, pero no solamente se configura con promover u organizar, sino que se complementa con promover u organizar la ocupación o asentamiento ilegal en terrenos ajenos. Cuando hablamos nosotros de una ocupación o asentamiento ilegal en terrenos ajenos, aquí es sumamente necesario tener en cuenta lo siguiente. El tipo penal dice ocupación y uso ilegal de suelo. Pero si nosotros analizamos el tipo penal, específicamente no encontramos como conducta o como verbo rector la ocupación o el uso ilegal, sino que encontramos promueva u organice la ocupación o asentamiento ilegal. Tenemos ocupación, pero el uso. Ahora, estos dos términos, nosotros, la ocupación y uso, sobre todo porque aquí dice, promueva u organice la ocupación. Si nosotros nos vamos a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo y su respectivo reglamento, nos vamos a encontrar con lo siguiente. El artículo 21 y el artículo 24 específicamente nos habla de lo que es el uso de suelo
y específicamente la ocupación del suelo. Entonces, si volvemos al tipo penal, nosotros tenemos lo siguiente, que la ocupación es un elemento normativo, porque nos dice la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, nos dice qué es la ocupación. Y el artículo 24 dice, la ocupación del suelo es la distribución del volumen edificable en un terreno en consideración de criterios como altura, dimensionamiento y localización de volúmenes, formas de edificación, retiros y otras determinaciones de tipo morfológico. Entonces, para hacerlo más corto, cuando nosotros hablamos de este tipo penal, cuya pena es de 5 a 7 años, estamos hablando de que debe ser en terrenos ajenos, es decir, que no me pertenezcan a mí. En el ejemplo que les planteaba de las casas inmobiliarias que organizan o promueven la venta de lotes de terrenos, ellos están ejecutando una actividad lícita o se presume que es lícita. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que esos terrenos no son ajenos, sino que le pertenecen a la inmobiliaria y si seguimos analizando el tipo penal, han cumplido un requisito. ¿Cuál? El tipo penal en el segundo inciso dice, el máximo de la pena se impondrá a la persona que, sin contar con las autorizaciones administrativas necesarias de fraccionamiento de un predio urbano o rural. Es decir, que no se haya realizado o gestionado el trámite de ¿qué? De lotización o de urbanización en los GAD municipales. ¿Sí? Porque ese es uno de los requisitos para que se pueda vender los inmuebles, sea como lote de terreno dentro de una urbanización y todo aquello. Ahora, con respecto al uso ilegal de suelo, aquí hay dos cuestiones que nosotros debemos tener en cuenta. Como vimos, la definición de ocupación, en el mismo sentido nos encontramos con una definición de uso en el artículo 21 que dice, el uso es la destinación asignada al suelo conforme con su clasificación y subclasificación previstas en la ley. Los usos serán determinados en los respectivos planes de uso y gestión de suelo y en sus instrumentos complementarios. Y aquí nos establece las distintas categorías del tipo de uso de suelo. Sin embargo, para que quede claro cuándo podemos hablar nosotros de una ocupación y cuándo podemos hablar del uso del suelo, debemos tener en cuenta lo siguiente. La ocupación, con un ejemplo, y la lectura que dimos en base a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, nos hace referencia a que se puede construir, por ejemplo, la ocupación de 3 metros al un lado, de 3 metros al otro lado. Ese espacio no puede ser utilizado para una edificación. Lo mismo, la altura, por ejemplo, conforme el sector, tiene que ser pongamos unos 200, 300 metros cuadrados de construcción. Es lo que establece ¿quién? La autoridad municipal al momento de conceder los respectivos permisos para la construcción. Si nosotros nos vamos en contra de esas ordenanzas, porque eso está regulado por ordenanzas que ya hacen prácticamente de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, estamos ya incumpliendo con lo que dice la norma. Prácticamente estamos haciendo una ocupación ilegal del suelo. Porque, por ejemplo, aquí en la ciudad de Riobamba planteamos como ejemplo, ¿no? Voy a construir en este lote de terreno esquinero, pero la norma o la ordenanza me exige que 3 metros del filo o del borde hacia adentro para, qué sé yo, la vereda, uso de espacio público del un lado y 3 metros del otro lado. Y además de ello, por el sector, la construcción no puede sobrepasar determinada medida cuando hablamos de la ocupación. Cuando hablamos del uso, hemos visto la definición en el artículo 21 de la ley citada de ordenamiento territorial y asimismo, el uso está clasificado como
el uso de suelo de zona industrial, zona comercial, zona agrícola, etcétera. Entonces, ¿qué es lo un ejemplo claro de esto? En el Ecuador, la mayor parte de ciudades tienen sus respectivos parques industriales. Por ejemplo, Riobamba tiene su parque industrial, Ambato, Quito. Y resulta que yo encuentro un terreno vacío que no me pertenece en el parque industrial. Sin embargo, yo decido entrar a ese lugar para lotizar y para vender. Estoy incurriendo en un uso ilegal de suelo. ¿Por qué razón? Porque si empiezo a construir casas, hay que tener en cuenta que el uso de suelo es industrial. Eso estará especificado en la respectiva ordenanza, en la respectiva normativa, y para lo cual nosotros, para ver si existe o no configuración del tipo penal de los elementos del tipo objetivo, tenemos que acudir a lo que es Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, su reglamento, así como el COTAD. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando en las urbanizaciones exige la norma, exige en este caso el municipio a través de sus ordenanzas, que se deje las respectivas áreas verdes. En las áreas verdes no pueden ser utilizadas. ¿Por qué? Si yo utilizo esa área, porque es uso de suelo, área verde, ¿dónde se establecen parques? ¿Dónde se establece juegos, etcétera? Y yo voy, me tomo posesión de aquello y empiezo a construir, prácticamente estoy haciendo un uso ilegal de suelo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre lo que hablamos nosotros de ocupación ilegal de suelo, uso ilegal de suelo. Tengamos en cuenta y no nos olvidemos que para ello, para no incurrir en estos tipos penales, principalmente se requieren las autorizaciones administrativas necesarias de fraccionamiento de un predio. Esto, en otros términos, es cuando se quiere lotizar. Lotizar. No se puede lotizar un terreno ajeno, y mucho más si la ocupación o el uso del mismo está determinado ya a través de las respectivas ordenanzas. El tipo penal, bueno, nos dice que el máximo de la pena será cuando no se cuente con estas autorizaciones, ofrezca en venta lotes o parcelas de terreno del predio y reciba del público, o sea, de manera directa o de manera indirecta, cualquier tipo de pago, sea a través de dinero o sea a través del patrimonio de otra persona, porque puede ser que se dé como parte de pago por ese lote de terreno un vehículo, ¿sí? Finalmente, si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica, será sancionada con la extinción y multa de 100 a 200 salarios básicos unificados en general del trabajador. Por cuestiones de tiempo, quisiera pasar a la parte final. Es un ejemplo didáctico más que todo para que nosotros podamos diferenciar o empezar a analizar lo que son los tipos penales, porque muchas de las veces nos ha pasado que nos confundimos al momento de ver qué tipo penal aplica, si es o no es, si se ha configurado o no los elementos constitutivos del tipo. La importancia del análisis de los tipos penales. Todos tenemos en cuenta, y como ejemplo, con el mayor de los respetos, todos conocemos que en el año 2018, Miss España, Ángela Ponce fue la primera transexual en ganar un certamen de belleza. Resulta que Miss España del 2018 viene al Ecuador, se va a un bar y resulta que, digamos, es agredida sexualmente por el bartender. Planteémoslo así. Ella va, interpone una denuncia y en fiscalía le dicen que es un delito de violación. Tengamos en cuenta los elementos del tipo constitutivo de violación, lo cual también vi que se expuso en días anteriores. Y el tipo penal exige la introducción de dedo, objeto u órgano, sea vía anal, vía vaginal. Entonces, aquí la pregunta es,
¿cuáles son los elementos normativos y o descriptivos a ser valorados o analizados? ¿Y cuál es el tipo penal correcto a aplicarse? ¿Podremos hablar nosotros de un delito de violación? Brevemente, analicemos. Se trata de Miss España, que es una persona transexual, que tiene una operación completa, es decir, tiene su cuerpo de mujer, pero en sus partes genitales también. ¿Sí? En eso todos sabemos que ser transexual conlleva o aplica aquello. Tiene una cirugía estética. Entonces, la pregunta aquí, ¿se puede considerar aquello como vagina cuando uno de los elementos constitutivos del tipo de violación exige que sea la violación vía vaginal? Si nosotros analizamos lo que tiene Miss España del 2018, es una cirugía estética, pero anatómicamente hablando, no podría ser una vagina. Pero no podemos dejar el delito en la impunidad. ¿Qué les parece el tipo penal es tipificado en el artículo 301, me parece que es, del Código Orgánico Integral Penal, que que tipifica a la prostitución forzada? ¿Por qué? Porque dije que el bartender le obliga a mantener relaciones sexuales con ella, ¿sí? Fue violentada de esa forma, por obligación del bartender. Entonces, la importancia y la necesidad de analizar cada tipo penal. Creo que me estoy excediendo del tiempo. Me gustaría dar paso a lo que es ya el tema de preguntas, si es que las existe. Espero haber contribuido de una u otra forma con respecto a estos dos tipos penales. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor Denis, por su magnífica ponencia. A continuación damos paso a las preguntas. Tiene levantada la mano el doctor Gonzalo Arnur. Tiene la palabra. Muy buena noche. Ya, lo siento, yo era me olvidé de quitar el sonido del otro. Buenas noches. Yo tengo no sé si una consulta o una precisión. Bueno, frente a lo que usted nos explicaba sobre el sujeto activo de cuando un niño nace y todavía no es cortado el cordón umbilical, sí, eh, hay la diferencia, ¿no? Que puede haber un suicidio o lo otro que no. En ese caso, yo tenía conciencia de que ya no cuando esté en el embarazo ya es un ser que existe, o sea, en el proceso de embarazo, más bien desde ahí no se toma en cuenta la existencia como un ser viviente, la una. Y la otra que justamente ya habló al final sobre el tema de Miss España, de la transgénero. Según los procesos que a nivel internacional, nacional se están haciendo, el asunto de trans, de todo el tema trans, en el caso de ella, si ya tiene toda una constitución, una estructura física, y de hecho, bueno, mucha gente dice, bueno, pero igual vas a tener problemas de cáncer de próstata y todo porque te sigue sosteniendo eso, ¿no? Había visto cómo en Colombia hacen los procesos de vaginoplastia, que me parece, o sea, yo soy homosexual activo, ¿no? Pero me parece fuerte, la verdad, a mí me parece fuerte. Entonces, en ese contexto ya es mujer. Si tiene una operación, si ya tiene todo un proceso, es mujer. Pero a los cuestionamientos que usted dice, tendría que, o sea, ser por el conducto vaginal para que sea una violación. Eso como que me queda un poco vacío, ¿no? Ya. Bueno. Bueno, Y lo otro es que más allá de que sea trans, no sea trans, sea hetero, bisexual, homosexual, yo creo que deberíamos es atacar a la violencia o a la violación del acto que se dio, más allá de lo que sea. Y debería tener el mismo recurso de amparo, porque de una u otra manera se siente mujer y tenemos que ser respetuosos de esa filosofía. Como garantizadores de derechos, debemos respetar lo que cada uno como identidad, como persona o como talento se sostiene. Entonces sí me gustaría me aclarar estas dos cosas
Denis. Ya. Gracias. Gonzalo, qué gusto. Bien, bueno, como lo había planteado inicialmente, ¿no? Son ejemplos en los cuales nosotros podemos ver que nos pone a pensar un poco con respecto a los elementos del tipo penal, ¿sí? Porque se puede cometer una conducta que nosotros, por ejemplo, hablando del femicidio, un hombre mata a una mujer. A veces la especulación va más allá y nosotros ya hablamos de un femicidio, pero tengamos en cuenta que el femicidio tiene sus elementos constitutivos del tipo. Entonces, eso es lo que nos puede conllevar muchas veces a equivocaciones en cuanto al tipo penal. Ahora, los ejemplos que yo lo planteé y de la forma en cómo lo hice, primero, siempre dentro del marco del respeto y teniendo en cuenta que es algo didáctico, ¿no? Segundo, vamos con el primero que me hace referencia al bebé que fallece, ¿no? Yo dije que la criatura está naciendo, ¿no? Es un parto. El médico lo atiende, lo tiene aquí en sus manos y resulta que de la nada, qué sé yo, es muy feo y le bota al suelo y le provoca la muerte. Tengamos en cuenta de que el Código Civil, y por eso yo decía, el análisis de los elementos constitutivos del tipo no solamente es sujeto activo, verbo rector, sino también los elementos descriptivos y los elementos normativos. ¿Por qué razón? El tipo penal de homicidio o asesinato dice, la persona, sujeto activo no cualificado, que mate, verbo rector, a otra. Entonces, la discusión está en si ese bebé que acaba de salir por el conducto vaginal es o no una persona. Tengamos en cuenta lo siguiente. Termina de nacer. Acaba de nacer. No, digamos que todavía no tiene una identificación, primero. Segundo, si nos vamos al Código Civil, ¿por qué? Porque la norma dice, la persona que mate a otra. Estamos hablando de otra persona. ¿Cuándo se considera persona? Según el Código Civil, cuando ha sido separado completamente de su madre. ¿Cuándo ha sido separado completamente de su madre? Cuando ha sido cortado el cordón umbilical y cuando ha transcurrido las 24 horas. No lo digo yo, lo dice el Código Civil, ¿ya? Pero yo no estoy diciendo que eso quede en la impunidad. Pero ¿qué tal si analizamos el tipo penal de aborto no consentido? Teniendo en cuenta que la criatura acaba de nacer, el médico lo tuvo en sus manos y no tuvo tiempo ni siquiera de cortar el cordón umbilical. No está separado completamente de su madre. Por lo tanto, considero, tampoco se ha determinado una identificación, pero no creo que ese sea el fondo, sino el hecho de que si se le considera o no persona por la separación o no de la madre. Son criterios de apreciación, como vuelvo y repito, no diría yo que o lo que se pretende es dejar en impunidad, ¿no? Sino aplicar el tipo penal correcto, aplicar el tipo penal adecuado. Con respecto a la segunda pregunta del último ejemplo también que planteé, con respecto a Miss de España, en el mismo sentido, como lo dije antes, siempre dentro del marco de respeto y de materia didáctica, ¿no? Pues, siguiendo la línea que yo veo que durante estos días se ha realizado lo que es juicios de tipicidad, se ha ido analizando cada tipo penal. Entonces, yo decía que Miss España llega al Ecuador, a X ciudad, se va a un bar, se encuentra con el bartender, a duras penas le coqueteó y el bartender le obliga o le fuerza a mantener relaciones sexuales con él. ¿Ya? Si bien es cierto, estamos hablando de una persona transexual, ¿sí? Con todo el respeto, no digo que eso sea malo, o sea, no quisiera que se me malinterprete o malentienda. Son personas en pleno uso de sus derechos, ¿sí? Sino que más para el tema didáctico quiero que se entienda lo siguiente. Si bien es cierto y como nos decía Gonzalo, nos encontramos frente a una persona transexual que sabemos que es cirugía, que si es hombre ha querido ser mujer,
existe implantación de busto, existe una cirugía estética, digamos, una cirugía, una reconstrucción, ¿no? De su órgano masculino que se ha convertido, se ha transformado en femenino. Una cirugía estética vaginal, pongámoslo de esa forma, ¿ya? Pero, como dijo Gonzalo, es verdad, esas cirugías son como que fuertes, ¿no? En conclusión, ¿en qué consiste? En que el miembro viril se le abre y se le da una forma del aparato reproductor de la mujer, es decir, una vagina, ¿ya? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que vamos a analizar aquí nosotros? Porque el tipo penal de violación dice, la persona que introduzca dedo, objeto u órgano o cualquier otra cosa, vía anal o vía vaginal. El elemento a ser analizado es aquí vagina. No vamos a encontrar nosotros eso en la norma. No existe una definición. Pero si nosotros nos vamos al tema de consultar qué es la vagina, podemos hacerlo a través del diccionario de la Real Academia. ¿Qué nos va a decir? Que es del aparato reproductor de la mujer. ¿Sí? Y nos va a detallar o nos va a establecer algunas definiciones. Pero la pregunta o lo que yo planteé fue, lo que tiene Miss España 2018 es una cirugía o es una vagina. O sea, tiene una vagina, pero a través de una reconstrucción, a través de una cirugía, porque naturalmente no era una vagina. En conclusión, no nació con una vagina. Entonces, si nosotros analizamos la definición en sentido estricto, en sentido literal o gramatical, no lo es y es una cirugía estética, pongámoslo de esa forma, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo digo o qué es lo que yo planteo? No existe tal vez el delito de violación, pero existe el delito de prostitución forzada. ¿Por qué razón? El delito de prostitución forzada, regálenme un minuto nada más. A ver. Lo que nos corresponde analizar es el tipo penal de prostitución forzada. Y aquí y la norma dice, la persona que obligue, exija, imponga, promueva o induzca a otra en contra de su voluntad para realizar uno o más actos de naturaleza sexual, será sancionada con. Entonces, en el caso que yo les planteé, yo les dije, el bartender le obliga a mantener relaciones sexuales a Miss España. El delito de violación tiene sus elementos constitutivos, el tipo penal de prostitución forzada, tipificado en el artículo 101 del Código Orgánico Integral Penal, tiene como elementos que obligue, exija, imponga, promueva o induzca a otra en contra de su voluntad a realizar uno o más actos de naturaleza sexual. Para mí, no estoy diciendo de que quede en la impunidad. Pero para mí, si yo fuera fiscal, por ejemplo, no me iría por un delito de violación, sino me iría por un delito de prostitución forzada, evitando con eso la impunidad. Pero hay que tener en cuenta, ¿no?, que los argumentos que yo planteo, lo planteo más desde una línea de defensa, del procesado, digámoslo así en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos analizando en sí los elementos constitutivos del tipo. ¿Cuál sería el efecto jurídico de que Fiscalía acuse por violación? Y que al final el juez termine aceptando de que no es violación y efectivamente es prostitución forzada, bajo el criterio de que lo que tiene Miss España es una reconstrucción, una cirugía estética, más no una vagina naturalmente hablando, ¿no? El efecto jurídico sería
de que esa persona va a terminar en libertad. ¿Por qué razón? Porque el juez no puede cambiar el tipo penal de violación directamente a prostitución forzada, ¿sí? Entonces, ahí sí podríamos hablar de que va a quedar en la impunidad. Por eso digo, lo planteo desde una línea de defensa del procesado en este caso, ¿no? Espero haya podido solventar esas dudas, esas inquietudes, Gonzalo. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor, por su respuesta a la pregunta y por habernos acompañado el día de hoy en esta jornada. En honor al tiempo, vamos a dar por terminado su ponencia. Le dejo el uso de la palabra para que pueda despedirse de esta audiencia. Agradeciendo nuevamente a Latin Juris, una de las organizaciones a nivel nacional y de Latinoamérica que promueve lo que es el estudio, la academia, y que considero que es trascendente y sumamente importante, sobre todo en lo que es derecho. Nuevamente agradecido, deseándole los mejores éxitos a los organizadores en la persona del doctor Damián Armijos. Espero haber contribuido en algo en esta formación académica. Un fuerte abrazo desde Riobamba, Ecuador. Muchísimas gracias, estimado doctor. Que tenga una muy buena noche. Salud. Bien.